Yali, neno toca lilical tonac. El sol ha alcanzado su cenit. Y nosotros estamos ya en la noche de este Matlacli Juan Semalinali. Es la 11ª casilla de la 18ª trecena. Y es un tonali del rumbo del Huistlampa, el favorito de Huichilopostli. Me gusta, el color es el amarillo y me gusta porque el colibrí zurdo nos recuerda que tenemos que ser valientes, tenemos que ser esos guerreros que están destinados a propiciar nuevos comienzos, porque Huitzilopochtli a eso vino, a propiciar una nueva era, a que terminara un periodo y por eso tuvo que combatir y derrocar o derrotar a su hermana, la luna, a Mestli. Bueno, que nosotros la conocemos pues, en el mundo mexica como Coyolxauhqui. Y porque Mestli es la deidad nahua, que es el señor Tezistecatl. Y aquí estamos hablando para el mundo de los mexicas, que es Huitzilopochtli, el sol. Bueno, tiene que derrocar a la luna, que es Coyolxauhqui. Bien, entonces les decía, este tonali, Matlacli Huan Semalinali, tiene como regente de la trecena a la que pertenece a la señora Chantico, el fuego del hogar, la llama alquímica que nos pone el corazón tonado. Dicen que las emociones las detecta el corazón, que a veces hay que dejar de escuchar tanto al corazón para poder tener la claridad en la conciencia. Pero cuando se trata de percibir y entrar en una frecuencia distinta a la que estamos acostumbrados en el día a día, bueno, pues entonces hay que poner un poco en silencio este pensamiento que luego está traca, 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 y escuchar al corazón. El corazón por eso creo que es muy importante y está representado mucho en los documentos antiguos. Es ese donde tú puedes sentir el pulso. Cuando dices quiero sentir el ritmo de la tierra, el pulso de la tierra está conectado al pulso de tu corazón. Platicaba yo con mi amiga Mar lo importante que es escuchar a la naturaleza y ella me compartió una información sobre los bosquimanos que viven en el desierto de Kalahari. Ellos creen, saben que una de las enfermedades más graves que puede tener el ser humano se da cuando éste pierde la conexión con la naturaleza. Ya no escucha a las estrellas, dicen ellos. Y yo creo que eso es muy cierto. Cuando dejamos de observar lo que sucede en esta naturaleza, que es una proyección de nosotros, porque por ahí dicen, la realidad es una proyección humana, y si es así, todo lo que yo soy capaz de ver se genera desde mi interior. Y creo que puede ser cierto porque nosotros traemos una memoria muy antigua. Quetzalcóatl tuvo que ir al Mictlán. Hoy en el numeral 11 tenemos a Chalmecatecuhtli, que también es nombrado Yohualtecuhtli. Y estos nombres son los que recibe el mero, mero señor del Mictlán, que es Mictantecuhtli, cuya dualidad es Mictecacihuatl. Ellos resguardan los saberes sagrados y los huesos de las antiguas humanidades en ese espacio de silencio y de creación. Es más, por ahí también escuché y leí que ese útero femenino, cuando está gestando esa matriz, es un pequeño Mictlán, es un lugar donde la vida se está germinando, así como este Malinali nos recuerda estas conexiones, fíjense, porque tiene un maxilar, un hueso que ya está terminando este proceso de perder toda la carnalidad. Porque por eso tiene esos colores amarillitos con puntitos rojos, quiere decir que todavía le queda por ahí un poco, pero ese hueso es la semilla. Esa semilla que fuera a buscar Quetzalcóatl allá al Mictlán para crearnos a nosotros, la quinta humanidad. Esos huesos que se hicieron polvos y que Quilastli terminó de moler y que después Quetzalcóatl regó con su líquido precioso, su líquido vital y viril, y que después, dice el mito,
bajo la mirada de Tonacatecutli, el señor de nuestra carne, se esponjara esa masa y con ella hicieran un principio femenino y masculino, aunque quiero decirles que me gusta la versión del mito donde dice que no solamente la sangre de Quetzalcóatl se puso en esa masa, sino que también los númenes, los dioses que estaban presentes, se punzaron las orejas y bueno, para poner su gotita de sangre. Así que por eso les decía, lo divino nos habita. Y si nosotros proyectamos la realidad, esta naturaleza que vemos está dentro de nosotros. Cuando no escuchamos a la naturaleza es que no estamos logrando hacer esa introspección necesaria para alcanzar lo divino. Pactecat está en el signo Malinali. Pactecat es el señor de la medicina, es la dualidad de Meyahual. Y Meyahual es un ser vegetal, es naturaleza, cuya savia divina y preciosa y sabrosa nos permite conectar con ese estado alterado de conciencia, esa embriaguez que nos ayuda a encontrar lo divino que nos habita. Y las plantas, sabemos que hay plantas de poder, plantas que nos permiten precisamente esos estados de introspección profunda para poder reconocer esa esencia divina que traemos. Somos maravillosos y nos alimentamos de maíz y saben que en el mundo maya, allá en el Xibalbá, que es lo mismo que el Mictlán para los nahuas, estuvo atrapado el maíz. Y fue una doncella Ixquic la que fue a buscar ese árbol en donde quedara atrapado Junajpú, que era el maíz. Y él, cuando ella se acerca a ver qué es ese árbol, él le da su simiente en la mano. Y entonces ella es llevada por unas aves nocturnas, como los tecolotes, a la superficie y allá nacen Junajpú e Ixbalanqué, que tienen como misión heroica ir y rescatar a ese señor, su padre, que es el maíz. Entonces, allí en ese espacio de silencio y de creación está lo sagrado, lo maravilloso, y ahí vamos a ir esta noche nosotros. Vamos a ir con la fuerza tonada de la guacamaya roja, Alot, que es la que acompaña al señor Chalmecatecutli. Y seguramente que nos vamos a encontrar cosas maravillosas y unos hilos con los que bordar, tejer, hilar, lo que ustedes quieran que sea su destino. Porque la señora de la noche es Tlazolteotl, la gran paridora. Ella hace posible la existencia de las cosas en este espacio del hombre. Y ella está hoy aquí como señora de la noche, nos va a acompañar a ese Mictlán, a traer esos hilos dorados maravillosos o estelares para que sigamos construyendo nuestra realidad. En el Mictlán, donde el silencio guarda secretos de renacimiento, la tierra oscura se convierte en el vientre de la creación. Allí, el maxilar inferior descarnado es un recordatorio de que la vida y la muerte son amantes inseparables, danzando en un ciclo eterno. De su oquedad brota la hierba, símbolo de lo que regresa, de lo que florece en la memoria de las semillas, recordándonos que en la fragilidad de una pepita reside la grandeza del árbol. Y quiero mandar un saludo muy especial a Enrique, hijo de mi amiga Edith, porque este es su tonal. Y bueno, también les quiero compartir que en este cuidado de escuchar y poner atención a la naturaleza, hoy me dio mucho gusto ver camino a la escuela donde trabajo que las golondrinas ya están trabajando otra vez en sus nidos. Y pensando en las golondrinas, alguna vez en un velorio le cantaron las golondrinas a un ser muy querido. Y entonces yo he tenido presente este espacio de la muerte. Creo que hay que tener conciencia de muerte para disfrutar cada día. Cuando tú sabes que tal vez
o no sé, me gustaría pensar que hoy es la última noche que voy a tener. ¿Qué haría? Bueno, pues estar aquí con ustedes es un deleite. Compartir estas reflexiones es una tarea genial para mí, así que lo hago con mucho cariño. Y irme a dormir pensando en que me voy a encontrar allí a mis seres queridos que ya han trascendido, también me emociona. Hay un ave que desde hace como 3 semanas viene a mi jardín y se para en la protección que está enfrente de la ventana. Tengo un ventanal grande en la sala y toca. Y yo he estado pensando que tal vez esos seres que están allí en el Mictlán buscan la manera de comunicarse. No sé por qué traigo esa idea de que a lo mejor es el código Morse, y ya la grabé. Hoy la pude filmar, se dejó, porque por aquí te acercas y ella se va, pero ahora me permitió grabarla. Y estaba yo en ese pensamiento cuando en mi familia recibí la noticia de que encontraron la carta de un abuelo, del abuelo, y la verdad es que fue una carta muy bonita que nos significó a todos. Entonces me quedé pensando, verdaderamente esta ave me está comunicando o me está acercando a esos seres que trascendieron. Y eso es muy bonito, vivir con conciencia de muerte, disfrutar cada momento que podemos compartir con nuestros seres queridos en este momento, en este tiempo del despierto, pues es una dicha. Así que cantemos. Recordé también lo que escribió pues Nezahualcóyotl, el gran poeta, ¿no? Y él dice: ¿con qué he de irme? Nada dejaré en pos de mí sobre la tierra. ¿Cómo ha de actuar mi corazón? ¿Acaso en vano vinimos a vivir, a brotar sobre la tierra? Dejemos al menos flores, dejemos al menos cantos. Y bueno, elevemos siempre nuestro conjuro, porque como él dice, ¿acaso de veras se vive con raíz en la tierra? No para siempre en la tierra, tan solo un poco aquí. Hay que vivir con certeza de que puede ser este nuestro último día, con conciencia de muerte para disfrutar. Y el conjuro dice lo siguiente: hoy yo mismo soy Matlactli Huan Sema Linali, la fuerza vital renaciendo desde el Mictlán. La medicina de Pactecat es en mí cuando, escuchando a la naturaleza, descubro mi habilidad para tejer mi destino, para poner flores en la existencia abrazada de Tlazolteotl. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Recuerda, suscríbete en mi canal en YouTube, Lili Caltonac, porque Lili Caltonac no te abandona. Y bueno, más adelante les voy a compartir a la besita para que vean cómo toca. Y a lo mejor ustedes me ayudan a descifrar el mensaje. Timota.